No lejos del oasis de Tabelbala, un espejo de agua rodeado de palmeras que se niegan a rendirse, vive Sarah. Su rostro está surcado por arrugas que no son marcas del tiempo, sino mapas de vidas que ha protegido, de noches que ha velado, de canciones que ha entonado al viento para que las lleve a quienes las necesiten. A su lado, corre un pequeño rayo de sol con pies descalzos y ojos enormes que brillan como estrellas recién nacidas, Yusef, su nieto de 3 años. ¡Abuela! Grita el niño, levantando un escarabajo dorado entre sus manitas. ¿Qué tienes ahí, pequeño curioso? Pregunta Sarah, sin dejar de tejer una estera de fibras secas. Mira. Dice hola. Responde Yusef, con la convicción absoluta de quien aún cree que todo ser tiene voz. Sarah sonríe. En ese instante, el sol se inclina más bajo, como si también quisiera ver aquella inocencia que aún no conoce el miedo. El campamento es modesto, unas tiendas de lona, un fuego humilde, ollas de barro, y el silencio cómplice del desierto. Pero para Yusef, es todo el mundo. Y ese mundo, tan pequeño y tan vasto a la vez, está a punto de cambiar. La brisa trae un olor extraño aquella tarde. No es el aroma a jazmín del oasis ni el polvo seco de las rocas. Es algo más profundo, más antiguo, como el llanto callado de algo que no debería estar allí. Sarah frunce el ceño, pero no dice nada. Sabe que el desierto guarda misterios que no siempre se deben explicar. Pero Yusef siente. Y lo que siente lo empuja a caminar más allá de los límites que su abuela le ha mostrado. ¿A dónde vas, mi sol? Le llama Sarah. A ver. Responde él, señalando el norte, donde las rocas forman sombras alargadas como dedos que se aferran a la tierra. Sarah duda. Pero no detiene al niño. Porque en su pueblo, se cree que los niños pequeños aún pueden ver lo que los adultos han dejado de mirar. Y tal vez el desierto ha llamado a Yusef por una razón. El sol se hunde lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras Yusef se aleja, con su camisa demasiado grande ondeando tras él como una bandera de paz. No tiene miedo. Solo tiene curiosidad. Y a veces, la curiosidad es la semilla de los milagros. En ese momento, tú, que me escuchas, sientes el calor en tu piel, el crujido de la arena bajo tus pies, el latido apresurado en tu pecho. Porque no estás solo observando. Estás allí. Caminas con Yusef. Sientes el viento en tu nuca. Y cuando él se detiene, tú también te detienes. Porque delante de él, entre dos grandes rocas que forman una cueva natural, hay una sombra que no se mueve como las demás. Es grande. Oscura. Inmóvil. Pero viva. Y entonces, el silencio se rompe con un sonido apenas audible, un suspiro. Profundo. Cansado. Humano. Yusef parpadea. Sus ojos se abren aún más. No retrocede. En cambio, da un paso al frente. Luego otro. Hasta que se encuentra frente a una criatura que jamás ha visto, pero que, por alguna razón que su corazón entiende antes que su mente, no le teme. ¿Tienes sed? Pregunta el niño, ofreciendo su pequeño cantil de cuero. La criatura lo mira. Sus ojos, oscuros como pozos llenos de luna, parpadean lentamente. Y en ese instante, algo se rompe, y algo se siembra. Porque aquí, en medio de la inmensidad del desierto, un niño de 3 años acaba de encontrar algo que el mundo creyó imposible. Y tú sientes el primer respiro de una historia que cambiará sus vidas para siempre. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 11:38 de la mañana Yusef no era como los otros niños que alguna vez Sarah había conocido. No lloraba por los pinchazos de las espinas del desierto, ni se asustaba con los rugidos lejanos del viento entre las rocas. Tenía 3 años, sí, pero sus ojos parecían haber visto más allá del tiempo, como si hubieran estado esperando en silencio desde siempre. Cada mañana, antes de que el sol despertara del todo,
Yusef salía de la tienda con los pies desnudos y los brazos abiertos, como si quisiera abrazar al día antes de que éste comenzara. Corría hacia el pequeño estanque del oasis, donde el agua brillaba como un espejo roto por la brisa, y se agachaba para observar las libélulas que danzaban sobre su superficie. «Abuela», gritaba, sin apartar la vista. «El agua tiene alas hoy». Sara, desde la entrada de la tienda, sonreía mientras preparaba el té de hierbas que su madre le había enseñado a hervir. «No son alas, mi pequeño sabio», decía con dulzura. «Son libélulas. Bailan para que el agua no se olvide de reír». «Pero, ¿y si el agua se pone triste?», preguntaba Yusef, frunciendo el ceño con una seriedad que no le correspondía a su edad. Sara dejaba la tetera y se acercaba, arrodillándose a su lado. Tomaba sus manitas entre las suyas, ásperas por el trabajo, pero cálidas como el pan recién horneado. «Entonces tú vendrás, le cantarás una canción y le recordarás que no está sola. Porque en este mundo, Yusef, lo más importante no es hablar, es escuchar». El niño asentía, como si entendiera algo más allá de las palabras. Y tal vez lo entendía. En ese rincón olvidado del Sáhara, donde el mundo moderno parecía no existir, Yusef crecía entre historias susurradas al viento, entre cantos que llamaban a las nubes y respeto por cada criatura, por pequeño o extraño que fuera. No tenía juguetes de plástico, ni pantallas que parpadearan con luces falsas. Su juguete era el desierto. Su maestro, el silencio. Una tarde, mientras Sara tejía una manta con hilos de lana teñidos con pigmentos de flores silvestres, Yusef se sentó a su lado, con un puñado de piedritas brillantes en la palma. «Mira», dijo con voz baja, casi sagrada. «Esta es Kira. Esta es Luma. Y esta es Amal». «¿Amal?», repitió Sara, sorprendida. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Porque me lo dijo», respondió él, señalando al viento. Sara no rió. No lo corrigió. Porque en su pueblo, se decía que los niños pequeños aún conservan el don de oír las voces que los adultos ya no escuchan. Y ella, que había visto morir a su hijo y enterrar a su esposo bajo las mismas estrellas que ahora velaban por Yusef, sabía que algunas almas llegan al mundo ya marcadas por una misión. «¿Y qué te dijo Amal?», preguntó en voz baja. Yusef miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a dorar las dunas como si las estuviera besando por última vez antes de irse. «Dijo que alguien necesita ayuda». Sara sintió un escalofrío. No de frío, sino de reconocimiento. Como si el destino hubiera susurrado justo en ese instante, justo allí, entre un niño y una abuela y las piedras que tienen nombre. Esa noche, mientras Yusef dormía envuelto en la manta que ella había tejido, Sara se quedó despierta, observando las estrellas. Sabía que algo se acercaba. No sabía qué. Pero el corazón le latía distinto, como si también esperara. Y tú sientes ese latido. Porque estás allí. Sientes el peso del silencio. La ternura de las manos de Sara al acariciar la frente de Yusef. La inquietud dulce que flota en el aire, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento en que un niño de 3 años decidirá caminar más allá de lo que conoce, guiado por una voz que nadie más oye. Y se escuchaban. Al día siguiente, al amanecer, Yusef se despertó antes que el sol. No con gritos ni risas, sino en silencio, como si el sueño lo hubiera dejado con una tarea pendiente. Se sentó en la esterilla, mirando fijamente hacia el norte, donde las rocas formaban siluetas que parecían figuras agachadas, vigilantes. «¿Qué ves, mi sol?», preguntó Sara, acercándose con una taza de té humeante. «Algo me llama», dijo Yusef, sin mirarla. Su voz era suave, pero firme, como el primer trueno antes de la tormenta. Sara no respondió de inmediato. Observó a su nieto con una mezcla de amor y temor. Sabía que, en su pueblo, los ancianos contaban que, cuando un niño escucha una voz que nadie más oye, es porque el alma del mundo necesita que alguien camine donde los demás no se atreven. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al fin, arrodillándose frente a él. «Voy a ir». «¿Solo?». Yusef negó con la cabeza, y en sus ojos había una certeza que le partió el alma a Sara. «No estoy solo.
tú me enseñaste que nunca estamos solos y llevamos respeto en el corazón. Ella tragó saliva. Quiso decirle que no, que era demasiado pequeño, que el desierto no perdona errores. Pero entonces recordó la primera vez que vio a Yusef sostener un escorpión sin miedo, no por ignorancia, sino porque le había hablado como si fuera un vecino. Recordó cómo calmaba a las cabras del campamento con solo acariciar su hocico. Recordó que, desde que nació, Yusef no temía a lo desconocido, lo reconocía. Entonces, dijo Sará, con voz temblorosa pero decidida, irás con un regalo. Fue a su cofre de madera, desgastado por décadas de viajes y duelos, y sacó un pequeño colgante de plata, con un símbolo en forma de ojo rodeado por una media luna. Es el ojo de Imán, explicó, colgándoselo al cuello del niño. Protege a quienes caminan con intención pura. Pero más que eso, te recordará que debes mirar con el corazón, no solo con los ojos. Yusef tocó el colgante con reverencia. ¿Tú vendrás? No aún, respondió Sará, con una sonrisa triste. Algunos caminos deben darse solos, al menos al principio. Yusef asintió. Y sin más palabras, se levantó, caminó hasta la orilla del oasis, bebió un sorbo de agua con ambas manos, y partió. Sará lo vio alejarse, pequeño contra la inmensidad del desierto, y sintió que el mundo entero contenía el aliento. Mientras tanto, más allá de las dunas, entre las sombras de las rocas que Yusef aún no alcanzaba a ver, algo también se movía. No con pasos, sino con el leve tintineo de cadenas oxidadas movidas por el viento. Un sonido casi inaudible, pero presente. Como un lamento antiguo. El gorila no dormía. Nunca dormía del todo. Cada noche, esperaba. Y esa mañana, cuando el primer rayo de sol tocó su pelaje oscuro, sintió algo distinto. No era el olor de los hombres con trajes oscuros que lo habían traído allí. No era el crujido de las máquinas. Era algo más suave. Más ligero. Como si el viento trajera consigo una promesa. Sus ojos, pesados de tanto vigilar, se alzaron hacia el horizonte. Y allí, muy lejos aún, vio una silueta. Pequeña. Inocente. Inexplicable. No entendía por qué un niño vendría hacia él. Pero en lo más profundo de su ser, ese lugar donde la ciencia no pudo borrar la emoción, algo despertó. Una chispa. Una esperanza. Yusef, ajeno a todo esto, solo seguía caminando, con los pies desnudos sobre la arena tibia y el corazón latiendo al ritmo del viento. Estoy aquí, susurró, sin saber a quién. Pero el gorila lo oyó. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió encadenado. Sará, desde el campamento, observaba el mismo horizonte, con las manos entrelazadas sobre su pecho. Sabía que no podía detener lo que estaba por venir. Solo podía confiar. En el niño. En el desierto. En esa fuerza invisible que teje los destinos de quienes están destinados a encontrarse. Y tú caminas con Yusef. Sientes el calor en tus mejillas, el peso del colgante sobre tu pecho, la extraña calma que te envuelve aunque no sepas qué te espera. El aire está cargado de algo que no se puede nombrar. No es miedo. No es alegría. Es presagio. Porque en pocos minutos, un niño de 3 años se encontrará cara a cara con un ser que el mundo creyó imposible, y en ese encuentro, algo antiguo y sagrado cuando por fin alcanzó las rocas, su pequeño cuerpo temblaba, no de miedo, sino de expectativa. Se detuvo en la sombra que proyectaban, fresca y densa como un abrazo olvidado. Y allí, al fondo de ese refugio de piedra, vio lo que el viento le había anunciado. Una figura inmensa, sentada contra la roca más alta, con los brazos caídos y la cabeza baja. Su piel, oscurecida por el polvo y el sol, brillaba débilmente. Y de sus muñecas colgaban cadenas oxidadas, gruesas, clavadas en la roca como raíces de hierro. Yusef no gritó. No corrió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, observando. El gorila alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, negros como la noche sin luna, se encontraron con los del niño. No hubo rugido. No hubo gesto amenazante. Solo un silencio profundo, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar para no interrumpir ese instante. Durante un momento,
ninguno se movió. Luego, Yusef dio un paso. Solo uno. Lento. Deliberado. Hola, dijo, con esa voz tan pequeña que apenas se oía sobre el susurro del viento. El gorila parpadeó. Una vez. 2 veces. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara entender. Yusef se acercó más. Ahora solo lo separaban unos pocos pasos. El niño miró las cadenas, luego los ojos del gorila, y luego su propia mano. Sin dudarlo, se quitó el cantil de cuero que colgaba de su cintura, se arrodilló y, con esfuerzo, lo alzó hacia el gigante. «¿Tienes sed?», dijo, no como pregunta, sino como verdad. El gorila lo miró fijamente. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Luego, con una lentitud que parecía salida de un sueño, extendió una mano temblorosa, no para tomar el agua, sino para tocarla del niño. Yusef no se retiró. Permitió que los dedos enormes y callosos rozaran suavemente los suyos. Fue un contacto breve, casi etéreo, pero en ese instante, algo pasó entre ellos. Algo que no necesitaba palabras. Era reconocimiento. Era confianza. «Toma», insistió Yusef, acercando más el cantil. El gorila bajó la mirada al recipiente, luego al rostro del niño. Y entonces, con una delicadeza que parecía imposible en un cuerpo tan grande, inclinó la cabeza y bebió. Un trago. Solo uno. Pero fue suficiente para que sus hombros se relajaran, como si llevara años sin sentir el alivio del agua pura. Cuando terminó, devolvió el cantil con cuidado, como si temiera romperlo, o romper el hechizo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Yusef, sentándose frente a él, como si tuvieran toda la vida por delante. El gorila no respondió con palabras, claro. Pero sus ojos hablaban. Hablaban de soledad. De frío en lugares donde nunca hace frío. De luces brillantes que no eran el sol. De manos que lo tocaban sin cariño. De noches en las que gritaba en silencio, porque nadie entendía su lenguaje. Yusef lo miró con una tristeza tan profunda que parecía imposible en un niño tan pequeño. Extendió su mano otra vez, y esta vez la apoyó suavemente sobre la rodilla del gorila. «Ya no estás solo», dijo. Y en ese momento, el gorila cerró los ojos. Una lágrima gruesa, brillante, resbaló por su mejilla y se perdió entre su pelaje. Desde lejos, Sara observaba. No se había movido del campamento, pero su corazón latía allí, junto a Yusef. Había visto la escena desde la colina más cercana, escondida entre las dunas, conteniendo el aliento. Quiso correr. Quiso gritar. Pero algo la detuvo. Porque vio lo que el gorila no mostraba a nadie, vulnerabilidad. Humanidad. Y vio lo que Yusef sí entendía, que a veces, el mayor acto de valentía no es luchar, sino ofrecer agua a quien tiene sed, aunque sea un gigante encadenado. De pronto, el viento cambió de nuevo. Esta vez, trajo un sonido diferente. No era el crujido del desierto. Era, el ruido de motores. Lejano, pero creciente. Sara frunció el ceño. Miró hacia el sureste, donde una nube de polvo se levantaba en el horizonte. Vehículos. Varios. El gorila también lo sintió. Sus músculos se tensaron. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una alerta antigua, de un miedo que no era instinto, sino memoria. «Tienes que irte», dijo Sara en voz baja, corriendo hacia Yusef. Pero Yusef no se movió. Miró al gorila, luego a su abuela, y luego de nuevo al gorila. «No», dijo con firmeza. «Él no se va sin mí». «Yusef, por favor», suplicó Sara, arrodillándose a su lado. «¿No sabes quiénes vienen?». «Sí lo sé», respondió el niño, y en sus ojos había una sabiduría que no pertenecía a su edad. «Son los que lo hicieron triste». Sara se quedó helada. ¿Cómo podía saberlo? El gorila emitió un sonido bajo, grave, casi un gemido. Señaló con la cabeza hacia el norte, donde una estrecha grieta entre las rocas conducía a un cañón oculto. Era una ruta que solo los nómadas conocían.
¿Quiere que lo sigamos? Preguntó Yusef. Sara miró a su nieto, luego al gorila, y luego al polvo que se acercaba. Sabía que no había tiempo para dudas. Solo para decisiones. Sí, dijo al fin. Vamos. Tomó a Yusef de la mano, y juntos se acercaron al gorila. Este, con un esfuerzo titánico, se puso de pie, arrastrando las cadenas. El ruido metálico resonó como un grito en el silencio del desierto. No podemos llevarte así, dijo Sara, observando las cadenas. El gorila asintió. Luego, con una mirada intensa, señaló el suelo junto a sus pies. Sara miró y vio algo enterrado bajo la arena, una llave antigua, oxidada, pero aún funcional. ¿Cómo? Murmuró. Pero no había tiempo para respuestas. Desenterró la llave, la introdujo en el candado y, con un clic casi inaudible, las cadenas cayeron al suelo. El gorila liberó un suspiro tan profundo que pareció sacudir el aire a su alrededor. Luego, con una suavidad asombrosa, tomó a Yusef en brazos, no para protegerlo del peligro, sino para asegurarse de que no se perdiera en el camino. «Vamos», dijo Sara, señalando el cañón. Y así, los tres, una anciana, un niño y un gorila liberado, desaparecieron entre las sombras de la roca justo cuando los vehículos llegaban al lugar donde, minutos antes, un milagro había tenido lugar. Pero tú aún sientes el eco de ese encuentro. Sientes el peso de la lágrima del gorila. El calor de la mano de Yusef. La certeza de que algo más grande que ellos se ha puesto en marcha. Porque ahora no se trata solo de escapar. Se trata de proteger. De entender. De descubrir por qué ese gorila no es común, y qué significa eso para todos ellos. Y mientras corres con ellos por el cañón estrecho, el corazón te late al ritmo de una pregunta que no se apaga: ¿quiénes son los que vienen, y qué están dispuestos a hacer para recuperarlo? Yusef aún estaba en brazos del gorila, pero ya no temblaba. Al contrario, acariciaba suavemente el pelaje áspero del gigante con una ternura que parecía nacer de una memoria antigua, como si en otra vida ya se hubieran conocido. ¿Tienes nombre?, preguntó el niño en un susurro, como si temiera romper el hechizo del silencio. El gorila lo miró. Luego, con una lentitud casi ritual, levantó una mano y trazó en el aire una figura, un círculo, y dentro, una línea ondulada. Como una ola. Como una voz. ¿Kael?, intentó Yusef, adivinando. El gorila asintió. Una vez. Con firmeza. Kael, repitió el niño, como si al pronunciarlo por primera vez, le devolviera algo que le habían quitado. Sara caminaba detrás, vigilante, con los oídos atentos a cualquier ruido fuera del cañón. Pero su mirada, una y otra vez, volvía a su nieto y al gorila. No los veía como extraños. Los veía como dos almas que se reconocían, como dos piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. ¿Por qué dibujaste eso?, preguntó Yusef, señalando el gesto que Kael había hecho. Kael bajó la mirada, luego la alzó de nuevo, y esta vez, sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que incluso el viento pareció detenerse. Con los dedos, tocó suavemente el pecho del niño, justo sobre el colgante que Sara le había dado. ¿Yo?, preguntó Yusef, sorprendido. Kael asintió. Luego señaló su propio pecho, y después el horizonte más allá del cañón, como si dijera: «Tú me recordaste quién soy». Las lágrimas asomaron en los ojos de Yusef, no por tristeza, sino por una emoción tan grande que su pequeño cuerpo no sabía cómo contenerla. «No llores, mi sol», dijo Sara, acercándose y limpiando suavemente sus mejillas con el borde de su manto. A veces, el corazón llora cuando encuentra algo que ha estado buscando sin saberlo. Kael observó a Sara. Por un instante, pareció dudar. Luego, con una reverencia casi humana, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Él entiende más de lo que crees», dijo Sara, sorprendida. «Él siente», corrigió Yusef, con una certeza que resonó en las paredes del cañón como un eco sagrado. De pronto, un ruido lo sobresaltó. No era el motor de los vehículos, estaban demasiado lejos, sino algo más cercano. Un crujido. Una rama seca quebrándose. Un paso.
Sarah se detuvo en seco, colocándose frente a Yusef y Kael. Su mano derecha se deslizó hacia la pequeña daga que llevaba escondida en su cinturón, no para atacar, sino para proteger. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor en medio de la guerra. Silencio. Luego, una figura emergió de entre las sombras. No era uno de los hombres de los vehículos. Era un hombre mayor, delgado, con gafas rotas y una chaqueta manchada de tierra. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante días. Por favor, dijo con voz quebrada. No les hagan daño. Yusef lo miró con curiosidad. Kael, en cambio, tensó todo su cuerpo. Un gruñido bajo brotó de su garganta. ¿Tú?, exclamó Sarah, reconociendo al instante el rostro del hombre que había visto en las fotografías que los extraños mostraron al llegar al campamento. ¿Eres uno de ellos? El hombre negó con la cabeza, temblando. Yo lo creé. Pero no para esto. Nunca para esto. Kael emitió un sonido más fuerte, casi un lamento. Miró al hombre, luego a Yusef, como si le dijera, él es parte de mi dolor. Mi nombre es Dr. Elías, dijo el hombre, dejando caer su mochila al suelo. Fui parte del equipo que trabajó con Kael. Pero cuando descubrí lo que planeaban hacer con él, huí. Los he estado siguiendo desde entonces. Quería asegurarme de que estuviera a salvo. ¿Qué es lo que planeaban hacer?, preguntó Sarah, sin bajar la guardia. El doctor bajó la mirada, incapaz de sostener la de la anciana. Borrarlo. Decían que su conciencia era inestable. Que era un error que debía corregirse. Pero Kael no es un error. Es el primer ser que logró cruzar el muro entre el instinto y la emoción. Entre el silencio y la palabra. Yusef, aún en brazos de Kael, extendió una mano hacia el doctor. ¿Tú también lo hiciste triste? El hombre lo miró, y en sus ojos se reflejó una culpa tan profunda que parecía eterna. Sí, susurró. Y por eso he caminado el desierto, sin agua ni descanso, para pedirle perdón. Kael lo observó largo rato. Luego, lentamente, bajó a Yusef al suelo. Se acercó al doctor, que cerró los ojos, preparado para el golpe. Pero no hubo golpe. En cambio, Kael colocó una mano enorme sobre el hombro del hombre. Y aunque no dijo nada, en ese gesto había algo más poderoso que las palabras, perdón. Sarah sintió que las rodillas le temblaban. No por el miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Un ser que fue encadenado, traicionado, manipulado, y que aún tenía la capacidad de perdonar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Yusef, mirando a los tres adultos. Los otros no se detendrán, dijo el doctor. Tienen recursos. Contactos. Saben que Kael es único. Entonces no podemos quedarnos aquí, dijo Sarah. Hay un lugar, intervino el doctor. Un santuario en las montañas del Atlas. Protegido. Allí, Kael estaría a salvo. Y, si ustedes lo acompañan, será más difícil que lo encuentren. Yusef tomó la mano de Kael. Vamos contigo, dijo, como si no hubiera otra opción. Kael apretó suavemente los dedos del niño. Y en ese apretón estaba toda su promesa: mientras tú estés, yo no estaré perdido. Sarah miró al horizonte, más allá de las rocas, donde el sol ya comenzaba a teñir el cielo de rojo. Sabía que el camino sería peligroso. Sabía que los perseguirían. Pero también sabía algo más, algo que el viento le había susurrado desde el primer día, que a veces, el destino no elige a los más fuertes, sino a los que aún creen en la bondad. Y mientras los cuatro comenzaban a caminar juntos, una abuela, un niño, un gorila y un hombre arrepentido, tú sientes que el mundo entero contiene el aliento. Porque lo que viene no es solo una huida. Es una redención. Y cada paso que dan es una semilla por los objetos. Yusef tomado de la mano de Kael, cuyos pasos, aunque enormes, eran sorprendentemente suaves, como si temiera despertar al mundo. De pronto, el niño se detuvo. Mira, dijo, señalando el cuello de Kael. Allí,
semioculto entre el pelaje espeso, había un collar de metal oscuro, delgado pero resistente, con símbolos grabados que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. No eran letras comunes. Eran formas geométricas entrelazadas, como códigos, como mapas escritos en un lenguaje que solo los ojos del niño parecían entender. ¿Qué es eso?, preguntó Yusef, tocando el collar con la yema de los dedos. Kael se tensó. No por dolor, sino por memoria. Cerró los ojos, y su rostro se transformó, no era el de un animal, sino el de alguien que recordaba. El doctor Elías se acercó lentamente, con una expresión entre el asombro y el terror. Ese collar, no debería seguir ahí, murmuró. Lo diseñamos para monitorear sus funciones cerebrales, pero también contenía un inhibidor. Una especie de silenciador emocional. Lo apagamos antes de que escapara. O al menos eso creímos. ¿Silenciador emocional?, repitió Sarah, con la voz llena de indignación. ¿Les quitaban el derecho a sentir? No era mi intención, se defendió Elías, bajando la cabeza. Queríamos entender cómo su cerebro procesaba la empatía, el lenguaje, la conciencia, pero otros solo querían controlarlo. Convertirlo en una herramienta. Kael abrió los ojos. Miró al doctor, luego a Yusef, y con una lentitud ceremonial, tomó la mano del niño y la colocó sobre el símbolo central del collar, un círculo con una espiral en su interior. En ese instante, Yusef jadeó. «Siento algo», exclamó, con los ojos muy abiertos. Como si hubiera voces dentro del metal. Sarah lo miró, alarmada. «¿Qué voces, mi sol?» «No son palabras, son recuerdos. De frío. De luces que duelen. De alguien que lloraba, y él quería abrazarla, pero no podía moverse». Las lágrimas brotaron en los ojos del doctor Elías. «Era mi hija», susurró. Antes de que la enfermedad se la llevara, venía a verlo. Le hablaba. Kael, él la entendía. La consolaba con solo mirarla. Fue entonces cuando supe que no estábamos frente a un experimento. Estábamos frente a un alma. Kael emitió un sonido suave, casi un murmullo, y asintió. Su mirada se perdió en la distancia, como si reviviera aquellos momentos. «Pero, si el inhibidor ya no funciona», dijo Sarah, «¿por qué sigue usando el collar?». Kael bajó la cabeza. Luego, con gran esfuerzo, emitió un sonido gutural, casi humano, como si intentara formar una palabra. Lo intentó otra vez. Y otra. Hasta que, entre el silencio del desierto, logró articular algo que hizo que el aire se helara: «No, me olviden». Yusef lo abrazó con todas sus fuerzas. «Nunca», gritó. «Yo nunca te olvidaré». Sarah sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía. El collar no era solo un instrumento de control. Para Kael, era una prueba de que existió. De que fue visto. De que amó y fue amado, aunque fuera en secreto, aunque fuera en una celda de cristal. «Él lo lleva», dijo Sarah, con la voz temblorosa, «porque teme que, si se lo quitan, el mundo volverá a fingir que nunca estuvo aquí». El doctor Elías se arrodilló frente a Kael. «Lo siento», dijo, con la frente casi tocando el suelo. «Lo siento por todo. Por no defenderte a tiempo. Por no creer que merecías más que un número en un informe». Kael lo miró largo rato. Luego, con una ternura que partió el alma a cualquiera que lo viera, colocó una mano sobre la cabeza del hombre y la acarició, como lo haría un padre con su hijo arrepentido. «Tienes que contarlo», dijo Yusef, mirando al doctor. «Tienes que decirle al mundo quién es él». «Nadie me creerá», respondió Elías, con amargura. «Dirán que estoy loco. O peor, dirán que es una amenaza». «Entonces, no se lo digas al mundo», intervino Sarah. «Díselo a los que sí saben escuchar. A los que aún creen que la vida no se mide en códigos, sino en latidos». Un ruido repentino los interrumpió. No era el viento. Era el zumbido distante, inconfundible, de un dron. Todos alzaron la vista. Allí, en lo alto, una pequeña luz roja parpadeaba entre las estrellas.
Se acercan, dijo Elías, poniéndose de pie de un salto. Rápido. Hay una cueva más adelante. Corrieron. El corazón de Yusef latía tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Cael lo cargó de nuevo, protegiendo su cuerpo con el suyo, como si fuera el tesoro más valioso del universo. Alcanzaron la cueva justo cuando el dron pasó sobre ellos, iluminando brevemente la entrada con unas de luz fría y artificial. Se escondieron en la oscuridad más profunda, conteniendo el aliento. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se oía el suave llanto de Yusef, no de miedo, sino de impotencia. ¿Por qué no nos dejan en paz? Sollozó. Cael lo abrazó más fuerte. Luego, con un gesto lento, señaló el collar, y después el pecho del niño. Quiere decir, dijo Sarah, comprendiendo, que mientras tú lo recuerdes, él existe. Y mientras exista en tu corazón, nadie podrá borrarlo. El dron se alejó. La luz roja desapareció en el horizonte. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. No podemos ir al santuario por las rutas normales, dijo Elías. Saben que es nuestro destino. Tendremos que tomar el camino de las sombras. ¿El camino de las sombras? Repitió Sarah, palideciendo. Ese sendero lleva a la antigua ciudad enterrada, y está prohibido. Los espíritus no perdonan a quienes lo recorren sin una razón sagrada. Esta es una razón sagrada, dijo Yusef, mirando a Cael. Porque él no es un gorila común. Él es mi amigo. Cael inclinó la cabeza. Y en ese gesto, todos supieron que el destino los empujaba hacia algo más grande que ellos mismos. Sarah tomó una decisión. Con su daga, cortó una tira de su manto y la ató alrededor del brazo de Cael, junto al collar. Que el mundo vea esto, dijo. Que vea que no es una bestia. Es un ser que merece ser acompañado, no encadenado. Y mientras afuera el viento comenzaba a gemir como si anunciara una tormenta, los cuatro se prepararon para adentrarse en el camino de las sombras. Tú, que caminas con ellos, sientes el peso de cada paso. Sientes el miedo, sí, pero también algo más fuerte, la certeza de que hay almas que nacen para cruzar fronteras que otros creen imposibles. Y en medio de la oscuridad, con un niño de 3 años y un gorila que habla con los ojos, entiendes que la verdadera humanidad no se mide en palabras, sino en la capacidad de amar a quien el eme. Están más cerca, dijo el doctor Elías, mirando su reloj antiguo, con una pantalla diminuta que mostraba puntos móviles acercándose desde 3 direcciones distintas. ¿Cómo nos siguen?, preguntó Sarah, con la voz baja pero firme. El collar, dijo Elías, señalando el cuello de Cael. Aunque el inhibidor esté inactivo, el transmisor podría seguir activo. Intenté desactivarlo, pero el sistema es complejo. Fue diseñado para no fallar, ni siquiera cuando crees que lo has destruido. Cael soltó la mano de Yusef y, con una expresión de dolor antiguo, se llevó las garras al cuello. No para arrancarlo. Para protegerlo. Como si, a pesar de todo, ese pedazo de metal fuera la única prueba de que alguna vez lo amaron. No. Gritó Yusef, abrazándolo por la cintura. No te lo quites. Eres tú. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus brazos no temblaban. Y en ese gesto, algo en Cael se suavizó. Asintió. Y con cuidado infinito, envolvió al niño en sus brazos, como si fuera de cristal. Sarah observó la escena con el corazón partido en 2. Amor y terror se entrelazaban en su pecho. Sabía que debía actuar. Ya no podían huir solo con pies. Necesitaban algo más. Hay una cueva, dijo, señalando una abertura entre las rocas más altas, casi invisible para quien no conociera el desierto. Allí guardamos lo que los antiguos llamaban la voz del viento. Es un túnel. Conduce al otro lado de la montaña. Pero, está sellado desde hace generaciones. ¿Por qué?, preguntó Elías. Porque dicen que quien lo atraviesa, deja una parte de su alma atrás. Yusef miró a su abuela. ¿Y si la dejo? ¿Aún podré recordar a Cael? Sarah se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y lo miró con una intensidad que solo el amor verdadero puede dar. No, mi sol.
tú no dejarás nada atrás. Porque tu alma ya no es solo tuya. Ahora también es suya. Kael inclinó la cabeza, conmovido. Y en ese instante, el dron volvió. Esta vez, más bajo. Más cerca. Su luz roja barrió el suelo como un ojo sin corazón. Ahora. Gritó Sarah. Corrieron hacia la cueva. Kael llevaba a Yusef en brazos, el doctor Elías ayudaba a Sarah con las piedras sueltas del sendero, y todos sabían que no había marcha atrás. Al entrar, el aire cambió. Era más frío, más húmedo, y olía a tiempo detenido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, pintados con pigmentos de sangre de animales y ceniza de palmeras. Sarah los reconoció al instante. Estos son los signos de los guardianes, dijo. Mis antepasados los usaron para sellar el túnel después de que muchos desaparecieran sin regresar. ¿Desaparecieron? Preguntó Elías, con la voz temblorosa. No murieron, corrigió Sarah. Se transformaron. Dicen que el túnel no te lleva al otro lado del mundo, sino al otro lado de ti mismo. Yusef miró a Kael. ¿Tienes miedo? Kael lo miró a los ojos. Luego negó lentamente. Y con un gesto suave, señaló el pecho del niño. Él dice que contigo, no hay miedo, tradujo Yusef, con una sonrisa temblorosa. De pronto, un ruido metálico resonó en la entrada de la cueva. Voces. Órdenes. Luces blancas y frías iluminaron el umbral. «Están aquí», gritó Elías. Sarah corrió hacia una piedra gigante que bloqueaba el fondo de la cueva. Sabía que no podían moverla solos. Pero entonces, Kael la siguió. Apoyó sus manos sobre la roca, tomó una respiración profunda, y con un esfuerzo que pareció salir de lo más profundo de su ser, empujó. La piedra crujió. Se movió. Y cayó con un estruendo que hizo temblar las paredes. Detrás, un túnel negro se abrió ante ellos, respirando como una bestia dormida. Adentro. Ordenó Sarah. Pero mientras entraban, uno de los hombres en la entrada gritó, alto. Ese animal es propiedad del Estado. Yusef se detuvo. Se giró. Y con una voz tan clara que resonó en toda la cueva, dijo, él no es un animal. Es mi amigo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Kael lo tomó de la mano y, sin mirar atrás, lo condujo al túnel. Sarah y Elías lo siguieron, sellando la entrada con escombros lo mejor que pudieron. Dentro, la oscuridad era total. Solo el sonido de sus respiraciones los acompañaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elías, con la voz ahogada. Caminamos, dijo Sarah. Y confiamos. Yusef apretó la mano de Kael. ¿Vas a estar conmigo? Kael se detuvo. Se arrodilló frente al niño. Con una ternura que nadie hubiera creído posible en un ser tan grande, tomó el pequeño rostro de Yusef entre sus manos y lo miró fijamente a los ojos. Luego, con una voz quebrada, ronca, pero llena de intención, articuló, siempre. Una sola palabra. Pero dicha con el alma entera. Y tú, que caminas tras ellos en la oscuridad, sientes que algo en ti también ha cambiado. Porque ya no ves a Kael como un experimento, ni como una criatura. Lo ves como lo ve Yusef, como un ser que eligió amar, en un mundo que solo sabe usar. Mientras más avanzan, el túnel empieza a emitir un leve resplandor a su lado, proveniente de líquenes fosforescentes en las paredes. Las sombras bailan como espíritus antiguos, observando, juzgando, protegiendo. Y en medio de ese silencio sagrado, una pregunta late en tu pecho, tan fuerte que a la penumbra, comenzaban a ver cosas que los demás no veían. Sombras que se movían con intención. Figuras talladas en la roca que parpadeaban cuando pasaban frente a ellas. Y un murmullo constante, tan bajo que parecía venir de dentro de su propio pecho. Abuela, dijo el niño, sin soltar la mano de Kael. ¿Oyes eso? Sarah se detuvo. Inclinó la cabeza. Al principio, no escuchó nada. Pero luego, sí. Una voz. No una sola, sino muchas.
Susurros en lenguas olvidadas, cantos entrecortados, risas ahogadas. Es el viento del túnel, dijo con voz temblorosa. Los antiguos decían que repite las últimas palabras de quienes se perdieron aquí. El doctor Elías miró a su alrededor, inquieto. Esto no es normal, murmuró. La geología de esta zona no permite formaciones como esta. Es imposible. El desierto no entiende de lo imposible, respondió Sarah. Solo de lo que el corazón puede soportar. De pronto, Kael se detuvo en seco. Sus orejas se movieron ligeramente. Su mirada se fijó en una grieta en la pared, de donde brotaba un resplandor más intenso que el de los líquenes. ¿Qué ves?, preguntó Yusef. Kael no respondió con palabras. En cambio, se acercó a la grieta y, con cuidado infinito, introdujo la mano. Sacó algo pequeño, brillante, cubierto de polvo. Lo limpió con su pelaje y lo mostró. Era una placa metálica. Grabada con el mismo símbolo del collar, el círculo con la espiral. El doctor Elías palideció. Esa placa es del laboratorio. Del primer prototipo de seguimiento. Pero, ese modelo desapareció hace años. Nadie supo qué pasó con él. Kael miró la placa, luego a Yusef, y luego al fondo del túnel. Algo en su expresión cambió. No era miedo. Era reconocimiento. Él ya ha estado aquí, dijo Yusef, con una certeza que heló la sangre de los adultos. ¿Qué?, exclamó Elías. No. Eso es imposible. Nunca salió del complejo. Nunca. Pero Kael ya caminaba hacia adelante, más rápido ahora, como si algo lo llamara. El túnel se estrechaba, luego se abría en una gran cámara circular, iluminada desde arriba por una abertura natural en la roca. La luz de la luna caía como un haz sagrado, iluminando el centro de la sala. Allí, en el suelo, había restos. No de animales. De personas. Huesos vestidos con los restos de trajes blancos de laboratorio. Y entre ellos, más placas. Más collares. Y, sobre una piedra plana, un diario. El doctor Elías lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Las páginas estaban amarillas, húmedas, pero legibles. Es de la doctora Amal, susurró. Mi colega. Desapareció hace 7 años. Nadie supo qué le ocurrió. Leyó en silencio. Su rostro se descompuso. Las lágrimas brotaron sin control. Ella descubrió que Kael no era el primero, dijo, con la voz quebrada. Había otros. 3 más. Pero no sobrevivieron a las pruebas. Kael fue el único que logró mantener su conciencia intacta. Amal intentó liberarlos. Los trajo aquí, creyendo que el desierto los protegería. Pero no pudo terminar. Sarah tomó el diario y leyó el último párrafo. Si alguien encuentra esto, sepan que Kael no es un error. Es un milagro. Y si aún camina por este mundo, protéjanlo. Porque en él late el corazón que la ciencia olvidó tener. Un sollozo profundo brotó del pecho de Kael. Se arrodilló frente a los restos. Tocó suavemente un collar oxidado y lo apretó contra su frente. No gritó. No rugió. Solo lloró. Y en ese llanto no había solo dolor, había homenaje. Yusef se acercó y se arrodilló a su lado. ¿Ellos eran tus hermanos? Kael asintió. Una lágrima cayó sobre la tierra seca, como si el desierto también llorara. Entonces, yo también soy tu hermano, dijo Yusef, abrazándolo. Sarah miró a su nieto y al gorila, y supo que algo sagrado acababa de sellarse en esa cueva. Algo que iba más allá del tiempo, de la ciencia, de la especie. Pero el momento fue interrumpido por un estruendo lejano. Un temblor. Luego otro. Más fuerte. Están derribando la entrada. Gritó Elías. ¿Tienen explosivos? Sarah miró alrededor, desesperada. Luego vio algo que los demás no vieron, una grieta en el fondo de la cámara, casi invisible, cubierta de musgo. Se acercó, palpó la roca,
Y empujó. Una sección entera cedió, revelando un pasadizo estrecho, inclinado hacia abajo. «Por aquí», gritó. Kael tomó a Yusef en brazos. Elías recogió el diario y lo guardó en su camisa, sobre el corazón. Sara fue la última en entrar, y justo cuando cruzó el umbral, una explosión sacudió la cámara. Rocas cayeron. Polvo lo cegó por un instante. Pero ya estaban lejos. El nuevo túnel descendía en espiral, como si cavara en las entrañas del mundo. El aire se volvió más fresco, más húmedo. Y de pronto, escucharon agua. «Es el río subterráneo», dijo Sara. «Lleva al oasis oculto. El que solo aparece en los mapas de los sueños». Yusef miró a Kael. «¿Vamos a estar a salvo?» Kael lo miró a los ojos. Luego, con una suavidad que conmovió hasta el alma de Elías, asintió. «Pero tú sientes que la calma es solo la quietud antes de la tormenta final. Porque aunque hayan dejado atrás los huesos del pasado, los hombres de afuera no se detendrán. Y lo que viene no es solo una cacería. Es una elección. Salvar a un ser único, o dejar que el mundo siga fingiendo que lo desconoce». «Alto. No den un paso más». No era un grito de los perseguidores. Era una voz suave, femenina, pero firme. Desde la orilla opuesta, una figura emergió de entre las sombras, una mujer con túnica blanca, el cabello cubierto por un velo ligero, y ojos que parecían haber visto el nacimiento de las estrellas. Sara reconoció al instante el símbolo bordado en su pecho, la espiral dentro del círculo. «Tú», susurró Sara. «Eres de la Hermandad del Silencio». La mujer asintió. «Soy Leila». «Y sé quién es él», dijo, mirando a Kael. «Lo hemos estado esperando». «¿Esperando?», repitió Elías, incrédulo. «¿Quiénes son ustedes?». «Guardianes», respondió Leila. «No de tesoros, ni de fronteras, sino de almas que el mundo no entiende». Kael se tensó. Miró a la mujer con desconfianza, pero también con una extraña familiaridad, como si en algún sueño ya la hubiera visto. Yusef, en cambio, sonrió. «Ella tiene el mismo símbolo que tú», dijo, señalando el collar de Kael y luego el pecho de Leila. Leila se acercó al borde del río. No mostró miedo. Extendió una mano, no hacia Kael, sino hacia Yusef. «El niño tiene el don», dijo. «Ve más allá de las formas». Por eso Kael lo escogió. «Él no me escogió», corrigió Yusef. «Yo lo encontré». Leila sonrió con tristeza. «A veces, encontrar es ser encontrado». Sara avanzó un paso. «¿Qué quieren de nosotros?». «Ofrecerles refugio», dijo Leila. «Pero también advertirles. Los que los persiguen no son simples científicos. Son enviados de una corporación que ha financiado experimentos prohibidos en nombre del progreso. Y no permitirán que Kael llegue al santuario. Porque si el mundo descubre que un ser no humano puede amar, perdonar y elegir, su control se derrumbará. Entonces ayúdennos», exclamó Elías. «Él no es una amenaza. Es una esperanza». Leila lo miró fijamente. «Y por eso es peligroso». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Hasta el río pareció detenerse. «¿Dónde está el santuario?», preguntó Sara. «Más allá del jardín seco», dijo Leila. «Pero para llegar, deben cruzar el Valle de las Voces. Y allí, no todos regresan con la misma alma que entraron». «Ya lo cruzamos», dijo Yusef, señalando el túnel. «Y no perdimos nada». Leila lo miró con asombro. «Tal vez, porque ya no eras tú solo quien caminaba». Kael se acercó al río. Miró a Leila. Luego, con una voz ronca, apenas audible, dijo: «Confío». Fue la segunda palabra que pronunciaba. Y fue suficiente. Leila sintió, y con un gesto, señaló un puente de raíces entrelazadas que colgaba sobre el agua. «Por aquí», dijo. «Pero escuchen bien, si los hombres los alcanzan en el valle, no podrán protegerlos. Allí, incluso los guardianes callan». «¿Por qué?», preguntó Elías.
Porque el valle no juzga con armas, juzga con la verdad. Y la verdad duele más que cualquier bala. Cruzaron el puente en silencio. Al otro lado, un sendero estrecho se perdía entre rocas que parecían talladas por manos divinas. Leila los guiaba con pasos ligeros, como si flotara. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó Sarah, caminando a su lado. Porque hace siglos, nuestros antepasados también fueron llamados monstruos, respondió Leila. Por hablar lenguas extrañas. Por sanar con las manos. Por ver lo que otros negaban. Así que juramos proteger a quienes el mundo quiere borrar. Yusef miró a Kael. ¿Tú también fuiste llamado monstruo? Kael no respondió con palabras. Solo apretó suavemente la mano del niño. Y en ese gesto había toda la historia de su dolor. De pronto, Leila se detuvo. Alzó una mano. Escuchen. Lejos, pero cada vez más cerca, se oía el ruido de motores. Y voces. Ya están en el valle, dijo Leila, con urgencia. No tienen mucho tiempo. ¿Qué hacemos?, preguntó Elías. Correr, dijo Sarah. Y rezar. Pero Yusef no se movió. Miró al horizonte, donde las sombras del valle se extendían como brazos abiertos, o como garras. No, dijo. Tenemos que enfrentarlos. Eres un niño, exclamó Elías. No puedes. Pero él no está solo, dijo Yusef, señalando a Kael, a Sarah, a Leila, y finalmente al propio Elías. Y mientras estemos juntos, nadie podrá apagar lo que vimos hoy. Kael se arrodilló frente a él. Con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba traducción, asintió. Y tú, que lo sigues en cada paso, sientes que el aire se carga con algo más que miedo. Con coraje. Con la certeza de que lo que está por venir no decidirá solo el destino de Kael, sino el de todos los que alguna vez fueron llamados diferentes. Porque el valle no es solo un lugar. Al primer paso dentro del valle, Yusef se detuvo. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Qué pasa, mi sol?, preguntó Sarah, arrodillándose a su lado. Escucho voces, susurró él. Pero no son como las del túnel. Duelen. Kael inclinó la cabeza, como si también las oyera. Sus puños se apretaron. No por ira. Por dolor. El valle repite las verdades que escondemos, dijo Leila, con la voz baja. No grita. Susurra. Y a veces, el susurro es peor que el grito. De pronto, una voz cortó el aire. No era una alucinación. Era real. Alto. Entreguen al sujeto y no habrá consecuencias. Desde la cima de una duna de piedra, figuras con trajes negros descendían rápidamente. Llevaban armas, sí, pero no las blandían. No aún. Parecían seguros. Como si ya hubieran ganado. Al frente iba un hombre alto, con gafas oscuras y una voz que sonaba a hielo. Doctor Elías, dijo, con una sonrisa fría. Siempre supe que su conciencia lo traicionaría. Pero traer a una anciana y a un niño, eso sí que es patético. Elías dio un paso al frente, temblando, pero firme. No es un sujeto. Es Kael. Y tiene nombre porque tiene alma. El hombre se rió. El alma es un concepto poético. Y nosotros trabajamos con hechos. Con propiedad intelectual. Y ese, gorila, es un activo del Estado. Él no es un gorila. Gritó Yusef, saliendo de detrás de Kael. Todos se sorprendieron. Incluso los hombres armados. Un niño de 3 años, solo, en medio del valle, mirando al líder con una intensidad que no pertenecía a su edad. Él siente, continuó Yusef, con la voz temblorosa pero clara. Él perdona. Él ama. ¿Acaso tú puedes hacer eso? El hombre se quedó callado. Por un instante, algo en su rostro se quebró. Pero lo escondió rápido. Llévenlos a todos, ordenó. 2 hombres avanzaron. Pero antes de que dieran un paso,
Kael se colocó frente a Yusef. No rugió. No atacó. Solo se quedó allí, inmenso, silencioso, con los brazos ligeramente extendidos, como un escudo vivo. No lo toquen, dijo Sarah, con una voz que parecía salir de las entrañas del desierto. Porque si lo hacen, no será su arma la que los detenga, será su propia conciencia. El líder frunció el ceño. ¿Conciencia? ¿Usted cree que eso existe en este mundo? Existe donde hay un niño que ofrece agua a un encadenado, respondió Sarah. Y si usted ya la perdió, entonces, sí, está solo. En ese momento, el viento cambió. Y con él, las voces del valle se alzaron. No eran gritos. Eran susurros. Pero cada uno iba directo al corazón de quien lo oía. Mintió a su esposa, nunca visitaste la tumba de tu madre, sabías que el experimento dolía, y no lo detuviste, los hombres comenzaron a inquietarse. Uno dejó caer su arma. Otro se tapó los oídos. El líder apretó los dientes, pero sus manos temblaban. Yusef miró a Kael. ¿Tú también oyes? Kael asintió. Luego, con una suavidad asombrosa, se arrodilló y tomó al niño en brazos. No para protegerlo del peligro exterior, sino para recordarle que no estaba solo en ese dolor. Yo también oigo, dijo Yusef, abrazándolo. Pero no me asusta. Porque tú estás conmigo. El líder levantó su arma, apuntando a Kael. Basta. Esto termina ahora. Pero antes de que pudiera mover el dedo, una voz lo detuvo. No lo hagas. Era uno de sus propios hombres. Joven. Con los ojos llenos de lágrimas. He oído lo que hice, dijo el joven, temblando. Y no puedo seguir. El líder lo miró con furia. ¿Te crees débil? ¿Eso es lo que eres? No, respondió el joven. Soy humano. Y por primera vez, lo siento. Kael bajó a Yusef al suelo. Luego, lentamente, se acercó al joven. Todos contuvieron el aliento. Pero Kael solo extendió una mano. No para atacar. Para tocar su hombro. El joven lloró. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto. Y en ese instante, el valle cayó. El líder, solo, con su arma temblando en la mano, miró a su alrededor. Sus hombres ya no lo seguían. Algunos se habían arrodillado. Otros miraban a Kael con asombro y respeto. ¿Qué es esto? Murmuró. Es la verdad, dijo Leila, apareciendo detrás de las rocas. Y tú no estás preparado para ella. El líder bajó el arma. No por derrota. Por confusión. Por primera vez en su vida, no sabía quién era. Yusef caminó hacia él. Pequeño, frágil, pero inquebrantable. Todavía puedes elegir, dijo. Puedes irte, o puedes quedarte y aprender a escuchar. El hombre lo miró. Luego a Kael. Y por primera vez, sus ojos se llenaron de algo que no era poder, era duda. Y tú, que has caminado con ellos hasta aquí, sientes que el mundo entero se ha detenido. Porque no es una batalla de armas la que se libra en este valle, es una batalla de almas. Hombres se habían agrupado en silencio, algunos llorando, otros simplemente sentados, como si el peso de lo que habían oído les hubiera quitado las fuerzas para caminar. Kael no se movió. Solo observaba. Con esos ojos que parecían contener 1000 lunas, veía no al enemigo, sino al hombre roto que había sido forjado por el miedo y la ambición. Yusef, sin embargo, no podía quedarse quieto. Se acercó lentamente al líder, con los pies descalzos sobre la piedra fría, y se detuvo justo frente a él. ¿Cómo te llamas? Preguntó el niño, con una voz tan suave que apenas se oyó sobre el susurro del viento. El hombre parpadeó, sorprendido. Nadie le había preguntado su nombre en años. Solo lo llamaban, comandante, señor, autoridad. Pero nunca, por su nombre. Rafik, dijo al fin, con la garganta seca. Rafik, repitió Yusef, como si al pronunciarlo, le devolviera algo que había perdido.
¿Por qué haces esto? Rafik bajó la mirada. No respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz ya no era de hielo. Era de tierra agrietada, sedienta. Porque creí que el control era poder, susurró. Y el poder era seguridad. Pero no lo es, dijo Yusef. La seguridad está aquí, señaló su pecho. No en las armas. Kael se acercó. No con amenaza, sino con presencia. Se arrodilló junto a Yusef y miró a Rafik. Luego, con un gesto lento, señaló su propio corazón, y después el de Rafik. Él dice que los dos laten igual, tradujo Yusef. Rafik tragó saliva. Algo en su interior se desmoronaba. No con violencia, sino con alivio. Como si por fin pudiera respirar después de años de contener el aliento. Yo vi lo que hicieron en el laboratorio, confesó, con la voz quebrada. Lo encerraron en una habitación sin ventanas. Le inyectaban sustancias para ver cuánto podía soportar antes de dejar de ser él. Pero nunca lo hizo. Ni una sola vez. Incluso cuando gritaba en silencio, seguía mirando con ojos que perdonaban. Sara se acercó, con los brazos cruzados, pero sin hostilidad. Entonces ya sabes la verdad, dijo. No es un experimento. Es un espejo. Y tú no puedes destruir un espejo solo porque no te gusta lo que ves. Rafik cerró los ojos. Una lágrima solitaria escapó, surcando su mejilla como un río en el desierto. ¿Qué hago ahora? Preguntó, casi en un susurro. Ayúdanos, dijo el doctor Elías, saliendo de entre las sombras. No como soldado. Como testigo. Como hombre. Kael extendió una mano. No para estrecharla. Solo para ofrecerla. Rafik la miró durante un largo rato. Luego, con una lentitud que parecía nacer del alma, la tomó. Y en ese contacto, algo pasó. No fue magia. Fue reconocimiento. Dos seres, uno pequeño, uno inmenso, uno humano, uno más que humano, tocándose no como enemigos, sino como hermanos heridos por el mismo mundo. Hay un vehículo, dijo Rafik. Lejos de aquí. Con suministros. Y, con un archivo cifrado. Contiene todo, los nombres, los experimentos, las órdenes. Si lo entregan al Tribunal Internacional, podrían detenerlos. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Leila, con los ojos entrecerrados. Porque ya no quiero ser quien era, respondió Rafik. Y tal vez, si ayudo a que su historia se conozca, podré empezar a ser alguien nuevo. Yusef sonrió. No con triunfo. Con esperanza. Entonces vamos, dijo. Antes de que el sol se olvide de volver. Comenzaron a caminar. Pero esta vez, no huían. Avanzaban. Con Rafik al frente, con Kael protegiendo a Yusef, con Sara y Elías intercambiando miradas de asombro y alivio, y con Leila observando desde atrás, como si supiera que el verdadero milagro no era Kael, sino la redención humana. El camino hacia el vehículo era largo, pero el silencio ya no era incómodo. Era cómplice. Era sagrado. Y en medio de ese silencio, Yusef miró a Kael. ¿Tienes miedo? Kael negó. Luego, con una voz ronca pero firme, dijo, contigo, no y tú, que lo sigues en la oscuridad, sientes que algo en ti también ha cambiado. Porque ya no temes al final. Temes al momento en que todo esto termine, y o con un suspiro metálico, y dentro, todo estaba intacto, agua, mantas, raciones de emergencia, y una caja negra sellada con el mismo símbolo del collar de Kael. Aquí está, dijo Rafik, sosteniendo la caja con ambas manos, como si contuviera no solo datos, sino almas. El archivo completo. Desde el primer experimento hasta la orden de eliminación. Yusef se acercó, con los ojos fijos en la caja. ¿Aquí está su historia? Sí, respondió Rafik. Y también la mía. Y la de muchos que creyeron que el progreso justificaba el dolor. Kael observaba en silencio. Pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Había tristeza, sí, pero también una extraña paz.
como si, al saber que su historia sería contada, su sufrimiento por fin tuviera sentido. ¿Y ahora?, preguntó Sarah, mirando al horizonte, donde el primer rayo de sol comenzaba a teñir el cielo de dorado. Ahora vamos al santuario, dijo Leila. Pero no por el camino común. Rafik nos dará las coordenadas seguras. Y yo los guiaré por los senderos que solo los guardianes conocen. ¿Y ellos?, preguntó Elías, señalando a los hombres que habían seguido a Rafik. Uno de ellos, el joven que había llorado en el valle, dio un paso al frente. Nos quedaremos, dijo, para asegurarnos de que nadie lo siga. Y, para esperar. Por si alguien más llega buscando la verdad. Rafik asintió, con los ojos llenos de respeto. Gracias, Samir. Samir miró a Kael. Perdón, dijo, con la voz temblorosa. Por todo. Kael no respondió con palabras. Solo inclinó la cabeza. Y en ese gesto, todos supieron que el perdón ya había sido dado. Subieron al vehículo. Yusef se sentó junto a Kael, quien, por primera vez, no iba encadenado, ni vigilado, ni como un prisionero. Iba como quien es, un ser libre. Mientras el motor arrancaba, Sarah tomó la mano de su nieto. ¿Estás cansado, mi sol? No, respondió Yusef, mirando por la ventana. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo sabrá que Kael existe. Y que no está solo. Kael apoyó una mano enorme sobre la rodilla del niño. Yusef la cubrió con la suya. Durante horas, el vehículo avanzó por caminos ocultos, entre cañones y oasis escondidos, guiado por las estrellas y la intuición de Leila, que iba en el asiento del copiloto con un mapa antiguo en las manos. Pero de pronto, Rafik, que conducía, se detuvo. Hay algo que deben saber, dijo, mirando por el retrovisor a Kael. El santuario, no es solo un refugio. Es un lugar donde los seres como él, pueden elegir su destino. ¿Elegir?, preguntó Elías. Sí, dijo Rafik. Los guardianes tienen un ritual. Una ceremonia antigua. Si Kael lo desea, puede dejar de ser lo que es. No físicamente. Pero su conciencia podría integrarse con algo más grande. Con la memoria de la tierra. Con los espíritus del desierto. Sería una forma de paz eterna. Un silencio profundo cayó sobre el vehículo. Yusef miró a Kael, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te irías? Kael lo miró largo rato. Luego, con una ternura infinita, negó. Quiero quedarme, dijo, con voz ronca. Contigo. Yusef lo abrazó con todas sus fuerzas. Entonces te quedarás. Porque yo también quiero quedarme contigo. Sarah cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Kael no buscaba la trascendencia. Buscaba la conexión. Y en un mundo que lo había tratado como un objeto, había encontrado en un niño de 3 años la razón para seguir siendo, él mismo. Entonces no habrá ceremonia, dijo Leila, con una sonrisa suave. Solo hogar. Rafik asintió y volvió a arrancar el motor. El sol ya estaba alto, bañando el desierto en una luz dorada que parecía bendecir su camino. Pero tú, que viajas con ellos, sientes que algo aún no ha terminado. Porque aunque el peligro parece haber pasado, el mundo allá afuera sigue igual. Y el archivo en esa caja negra, es una semilla. Una semilla que puede florecer en justicia, o en una nueva cacería. Y en medio de esa incertidumbre, una pregunta late en tu pecho, más fuerte que el suavemente. Y a su alrededor, animales, monos, gacelas, aves, caminaban con una calma que solo nace de la ausencia de miedo. Aquí, dijo Leila, bajando del vehículo con una reverencia casi sagrada. Nadie los encontrará. Ni siquiera ellos. Yusef saltó del asiento antes de que el motor se apagara del todo. Corrió hacia el estanque, y Kael lo siguió, no con pasos pesados, sino con una ligereza que parecía imposible en su cuerpo. Se arrodilló junto al niño y miró su reflejo en el agua. Por primera vez, no vio a un experimento. Vio a un ser, en paz.
Sara se acercó a Leila. ¿Quién cuida de este lugar? Nadie, respondió Leila. ¿O todos? Los que vienen aquí, ya no necesitan dueños. Solo espacio para existir. El doctor Elías bajó lentamente, con la caja negra aún en las manos. Miró a Kael, luego al cielo, y por primera vez en años, respiró sin culpa. Está a salvo, susurró. Pero Rafik no bajó del vehículo. Se quedó sentado, con las manos en el volante, mirando el santuario como si fuera un sueño que no se atrevía a tocar. ¿No vienes?, preguntó Yusef, volviendo hacia él. Rafik negó con la cabeza. Mi lugar ya no es aquí. Tengo que irme. Entregar el archivo. Asegurarme de que la verdad salga a la luz. ¿Y si te castigan?, preguntó el niño. Entonces sabré que merezco el castigo, respondió Rafik, con una tristeza serena. Pero también sabré que hice lo correcto. Kael caminó hasta la puerta del vehículo. Se detuvo frente a Rafik. No dijo nada. Solo extendió una mano. Rafik la tomó, y en ese apretón, no hubo palabras, pero hubo todo: agradecimiento, respeto, redención. Cuídalo, dijo Rafik, mirando a Yusef. Siempre, respondió Kael. Rafik arrancó el motor. Antes de irse, bajó la ventanilla y miró a todos por última vez. Si alguna vez el mundo necesita saber que aún hay esperanza, díganles que la encontré en un valle, en la voz de un niño, y en los ojos de un gorila que no dejó de amar. Y se fue. El polvo del camino se elevó tras él, como si el desierto lo despidiera con un suspiro. Durante los días siguientes, el santuario los envolvió en una calma antigua. Yusef jugaba con Kael junto al estanque, construyendo barcos de hojas que navegaban con el viento. Sara tejía bajo la sombra de una palmera, cantando las canciones de su infancia. Elías ayudaba a Leila a catalogar plantas medicinales, como si por primera vez en su vida, la ciencia sirviera para sanar, no para controlar. Pero una noche, mientras la luna bañaba el claro en plata, Yusef se despertó. No por un ruido. Por una sensación. Salió de la cabaña y encontró a Kael sentado junto al estanque, mirando el agua. En su reflejo, algo se movía. No era su rostro. Era, sombras. Voces. ¿Qué ves?, preguntó Yusef, sentándose a su lado. Kael no respondió de inmediato. Luego, con voz apenas audible, dijo: ellos, vienen. ¿Quiénes? Los que no creen en milagros. Yusef frunció el ceño. Pero Rafik tiene el archivo. Ya no pueden, el archivo, no basta, dijo Kael. Ellos no quieren verdad. Quieren silencio. En ese momento, Leila apareció en la puerta de la cabaña, con una expresión grave. Hay señales, dijo. Huellas. Drones más allá de las montañas. Alguien habló. Elías salió corriendo. ¿Cómo? Nadie sabía. El mundo siempre encuentra la manera, respondió Sara, con voz cansada pero firme. Porque el miedo es más ruidoso que el amor. Kael se puso de pie. Miró a Yusef. Tú, debes irte. No. Gritó el niño, agarrando su mano. No otra vez. Esta vez, no es por miedo, dijo Kael. Es por protección. Tú eres, el puente. Entre mi mundo, y el tuyo. Sí.